Entonces, en el ejercicio 2 respondimos que vamos a preferir la máquina 2 porque solamente vamos a considerar, y como el inciso 2 no está, la pregunta del ejercicio 2 nos dice, ¿cuál recomienda si ambas tuvieran el mismo costo de operación, de compra y de mantenimiento? Ah, pues bueno, si voy a pagar lo mismo por las dos, entonces yo me voy por la máquina que me genera la menor cantidad de cola y que trabaje la menor cantidad del tiempo. Pero luego, si respondemos el ejercicio 3, ahí cambia la cosa. Vamos a ver por qué. Vamos a responder a... Esta fue de nuestro ejercicio 2. Esta pregunta fue de nuestro ejercicio 2 y esta fue del... Y esta va a ser del 3. Y vamos a ver que nuestra respuesta va a ser distinta en el ejercicio 3. Porque dice, ¿qué factores consideraría usted si el costo inicial de la máquina NC1 fuera de $4,000 menor que el de la máquina 2? Nos está diciendo, ¿cuál vamos a elegir? ¿La 1 o la 2? Si es que la 1 es mucho más barata que la 2. Pero vamos a ver, tenemos que nuestra máquina 1 tiene esta cantidad de colas y esta máquina nos genera esta cantidad de colas. Esta trabaja el 71% del tiempo y esta el 69%. Pero nos dice que la NC1 es $4,000 menor. Entonces, si nosotros tenemos que el número de colas es prácticamente el mismo y que ambas máquinas trabajan como prácticamente, pero en números, digamos, no es así, pero prácticamente casi el mismo tiempo están ocupadas. Entonces, ¿cuál voy a elegir? ¿La más barata o la más cara? Aquí me dice que la más barata es la NC1. Entonces, en el ejercicio 2 respondemos que elegimos la máquina 2 solo porque nos genera la menor cantidad de colas y trabaja la menor cantidad de tiempo. Pero en la 3 nos dice que la NC1 es mucho más barata y como vemos que la cantidad de colas es casi, no sé, puede ser despreciable en, en este caso, y trabajan casi la misma cantidad del tiempo, pues entonces elijo la NC1 si me cuesta mucho menor. Bien, a ver. Si consideramos los costos como el tiempo de utilización y cantidad de, de partidas en cola que me generan ambas máquinas es prácticamente lo mismo, elegimos la máquina
NC1. Bien, entonces ya tenemos respondida nuestra... Bien, entonces ya tenemos respuesta a nuestro ejercicio 2 y 3. Entonces, ¿hay alguna duda en el ejercicio 2 o en el ejercicio 3, que era tomar la decisión entre estas dos máquinas considerando este costo que nos da? ¿Hay alguna observación que tengan a lo que quisieran que repitamos? Bien, entonces lo que hicimos en este ejercicio fue, recapitulando, poder determinar el rango de números aleatorios que le hicimos en la anterior clase y poder, de acuerdo al número de partidas que llegan, asignar el número de unidades que llegan, el tiempo de preparación, el tiempo de operación, y ver y comparar nuestra tasa de llegada de cada lote versus nuestra tasa de servicio, que en promedio fue de 4.29, que eso nos va a servir para tomar una decisión, qué máquina elegir. Para tomar una decisión, en este caso, tomamos, digamos, el criterio de, bueno, cuántas colas nos va a generar y cuánto tiempo está siendo utilizada la máquina, tanto en la máquina 1 como en la máquina 2. Y como en la máquina en la máquina 2 trabaja menos tiempo y genera menor cola, en el ejercicio 2 respondimos que elegimos la máquina 2. Pero en el ejercicio 3 nos dice que si la máquina NC1 fuera de $4,000 menos, entonces elegimos la máquina NC1. ¿Por qué? Porque podríamos considerar que la cantidad de colas que nos generan ambas son la misma y trabajan casi el mismo tiempo. Entonces elijo la máquina que es mucho más barata. Bien, ahora ya resuelto el ejercicio 2 y 3, vamos al ejercicio 4, que está algo... da muchas vueltas este ejercicio. Que por cierto, el ejercicio 5 depende del ejercicio 4. Así que sí o sí tenemos que hacer el ejercicio 4 primero. Bien, entonces, el libro les da unos gráficos, pero nosotros lo vamos a representar en tablas, como ya estábamos acostumbrados para los anteriores ejercicios que hicimos, que todos eran por tabla. Bien, entonces comenzamos a hacer la lectura. Dice, los 30 profesores de administración de la universidad se han dado cuenta que muchas llamadas telefónicas que llegan a sus oficinas no son respondidas. Entonces puede haber una duda ahí, ¿no? Puede estar preocupados porque cuántas llamadas no son respondidas. Puede ser que eso nos vaya a preguntar. Entonces, tengamos en cuenta las llamadas. Un sistema de redistribución de llamadas envía estas a la oficina administrativa después del cuarto repique. El cuarto repique es como el cuarto timbrazo. Si suena 4 veces, entonces ya este sistema lo considera como que nadie está ahí para atenderlo, entonces enviémoslo a la oficina administrativa. Entonces, un asistente de oficina del departamento responde el teléfono y toma recados. Ok, entonces lo que nos está diciendo es, hasta ahora, de que si una llamada entra, si una llamada entra,
al cuarto timbrazo se lo va a enviar a un servidor. Y este va a ser nuestro servidor. Vamos a ir modelando nuestro sistema. Vamos a tener este servidor que va a ser de la oficina y este va a ser el número de llamadas que van a ir entrando. Bien, en promedio cada hora llegan 90 llamadas telefónicas al profesorado y cada una de ellas requiere casi 1 minuto del tiempo de trabajo del asistente. Entonces vamos a ir tomando nota. Vamos a traer algunas ecuaciones de nuestro anterior ejercicio para ver qué nos está diciendo el ejercicio. Entonces dice que un servidor va a atender una llamada en 1 minuto. Y eso es una llamada por minuto. La tasa de llegada, vamos a ver qué más nos dice el ejercicio. Y casi 1 minuto de tiempo de trabajo del asistente. La llegada de las llamadas corresponde a una distribución de Poisson con un promedio de 1.5 llamadas por minuto. Entonces, este es nuestro dato de tasa de llegada. 1.5 llamadas por minuto. 1.5 llamadas. Esta es nuestra tasa de llegada. ¿Qué nos dice el ejercicio? Como muestra la figura F1A. En su libro les muestra un gráfico en el que se puede representar por esta tabla. Nos dice que 0 llamadas tiene 0.22% de probabilidad, una llamada tiene 34% de probabilidad, que entren 2 llamadas tiene 25% de probabilidad y así hasta el final. Ya les da el número aleatorio para las llegadas de la llamada. Luego nos dice, puesto que los profesores pasan gran parte de su tiempo en el aula y en conferencia, la probabilidad de que reciban personalmente sus llamadas es de solo 40%, como vemos en el gráfico. Y nos da otro gráfico que se puede representar en esta tabla, que esta es la tabla de llamadas transferidas. Y luego vamos a ver por qué le ponemos ese nombre. Y por qué le ponemos esta tabla a las llegadas. Y es que como tienen 40% de probabilidad de que respondan, entonces no va a ser transferida la llamada. Y el resto es de que pues, están presentes ahí los docentes y pueden responder a las llamadas. Entonces ya nos da esta tabla. Y nos da el número aleatorio, ya no tenemos que calcularlo como el anterior ejercicio. Luego nos dice, si 2 o más llamadas telefónicas son transferidas a la oficina en el mismo minuto, solo la primera será respondida. Bueno, entonces es como que, claro, si llega una, si llegan 2, solamente una será respondida por el servidor. Y eso es lo que nos está diciendo el ejercicio. O sea, si llega una, hay 2 opciones. De que sea transferida y la responda el servidor, o que no sea transferida y la responda el docente. Ahora, si es que hay 2 llamadas o más, entonces la llamada que entra va a ser igual recibida por el servidor o por el docente. Y van a ir quedando llamadas atrás, van a ir quedando llamadas en cola. Entonces vemos que nuestro sistema es algo así. Van a haber llamadas que no se van a responder
y van a haber llamadas que se van a responder por el servidor o por el docente. Nos dice, sin usar ninguna simulación, trate de adivinar en forma preliminar qué proporción del tiempo el asistente atenderá al teléfono y qué proporción de llamadas telefónicas no se responderán. Este inciso vamos a resolverlo después porque al menos tal como yo lo resolví, eh, va a tener planteamientos de las ecuaciones que utilizamos en su práctico 1. Entonces, vamos a hacer simulaciones ahorita, que es el inciso B, y luego vamos a plantear, a ver, el inciso A, para poder tener una comparación, porque nos dice, luego de haber adivinado o tratar de adivinar la proporción del tiempo que el asistente atenderá y qué proporción del tiempo la llamada no se responderá, simule. Y dice que simulemos en 1 hora, a partir de las 10 de la mañana. Y ya nos da una tabla para que nosotros nos guiemos. Y esta tabla está en la columna de horas, que nos dice que tenemos que iniciar a las 10 y terminar a las 11, porque nos dice simule 1 hora. Entonces, ¿por qué nuestra tabla está dividida por minutos? Porque el enunciado nos dice que el servidor puede atender una llamada por minuto. Entonces, bueno, lo acomodamos como para que calculemos el número cuánto tiempo el servidor atiende llamada y cuándo no. Luego nos da este número aleatorio que solo nos da hasta acá. Entonces nosotros vamos a darnos números aleatorios para el resto de esta columna. Luego, número de llamadas realizadas y así. Voy a tratar de explicar esta tabla para que se entienda antes de poder hacer la simulación. Entonces vamos a traer nuestro servidor por acá, nuestro asistente. Entonces nos dice, este número aleatorio que nos ofrece el libro es para ver cuántas llamadas van a entrar. Entonces, este dice 68, entonces voy a la tabla de llamadas, a la tabla de llegadas. 68 está entre este rango, entonces elijo 2 llamadas. Y tal como está aquí, 2 llamadas. Ahora toca elegir si va a ser transferida o no transferida. Acá el libro nos ofrece un número aleatorio de 30, entonces vamos a la tabla y vemos entre 0 y 59 está el 30, entonces se transfiere la llamada. Sí, se transfirió esa llamada. Bien, pero se transfirió la primera llamada. Como se transfirió la primera llamada, entonces, ¡pum!, va a ser recibida por el servidor. Ahora, como tenemos 2 llamadas, voy a poner 2 llamadas acá. La primera ya se fue con el servidor. Ahora, nos ofrece otra columna de números aleatorios para la segunda vez, la segunda llamada. 54 está entre 0 y 59, entonces se transfiere la llamada. Por eso este dice sí. Bien, entonces, como ambas llamadas, esta y esta, fueron transferidas, entonces ambas fueron llevadas al servidor. Hasta acá. Es por esto que estas columnas, donde dice, bueno, donde dice todas estas acá, ya están vacías, porque solamente tuvimos 2 llamadas. Entonces, nos dice que si tenemos un número de llamadas, vamos a llenar las columnas, primera, segunda, tercera o cuarta.
Tenemos dos llamadas entrantes. Bueno, entonces llenamos la primera y la segunda. Pero hay algo aquí que tenemos que llenar y es el número de llamadas respondidas. Entonces, son dos llamadas en el minuto 0. Una llamada sí se transfiere, se va al servidor, y la segunda llamada sí se transfiere y se va al servidor. Pero el enunciado nos dice que si dos llamadas o más son transferidas en el mismo minuto, solo la primera será respondida. Entonces, esta voy a copiarlo por si acaso. Esto lo vamos a poner aquí abajo. Solo la primera será respondida. ¿Ok? Entonces, llegan dos llamadas. ¿Se transfiere? Sí, va al servidor. La segunda llamada se transfiere, sí, se va al servidor. Pero como son más de una llamada, entonces esta va a quedar volando. Esta no se va a responder. Y pum, ahí. Bueno, va a generar una cola. Va a quedar por ahí volando esa llamada. Bien. Y así para los demás números aleatorios. Vamos a ver, por ejemplo, este que dice 4. Entonces vemos que son 4 llamadas como son 4 llamadas, vamos a calcular si es que se transfiere o no. Acá me dice 8, entonces voy a la tabla de que si se transfiere o no. 8 está entre 0 y 59, sí se transfiere. Sí se transfiere, ¿ok? La segunda llamada es 21. Vamos a la tabla de 0 a 59, está el 21, ¿se transfiere? Sí. Entonces, sí se transfiere. Luego tenemos la siguiente, porque son 4, vamos a ir por la tercera llamada, se transfiere. 28 está entre 0 y 59, sí se transfiere esa tercera llamada. Bien, la tercera se transfirió. Y la cuarta llamada, 79, entre 60 y 99. ¿Se transfiere? No. Bueno, entonces la cuarta no se transfiere. Quiere decir que entre esas 4, una la va a responder el docente y 3 van a responder el servidor o el asistente. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Que el servidor más que es por esto que tenemos aquí, ojo, una para el servidor que responde y la otra para el docente. Son dos llamadas respondidas para esta columna. Bien, pero cuando tenemos dos llamadas, aquí nos decía que se transfiere, sí, se va al servidor. Y la segunda sí se transfiere. Entonces, esas dos iban para el servidor. Y es por eso que solamente se responde una llamada. Como aquí son 4 y aquí nos salió que la cuarta no se transfiere, o sea, se responde por el docente, entonces una llamada ya respondida por el docente. Y como el enunciado nos dice que si se envía al servidor solo la primera será respondida, entonces esta es respondida, tenemos 2 llamadas respondidas. Y en total, ¿cuántas llamadas quedan volando? Quedan 2 llamadas volando. Y así vamos sumando.
cuántas llamadas se responden, cuántas llamadas quedan volando, y vamos a ver cómo es el caso para el 0. No, vamos a ver el caso para el 0. Voy a traer uno más grande acá, por si necesitamos. Bien, acá tenemos el número aleatorio 3, buscamos cuántas llamadas van a entrar. El 3 va a estar entre 0 y 21, entonces pues no van a entrar llamadas. Como no van a entrar llamadas, entonces no vamos a ocupar si se transfiere o no, porque como no entra nada, pues no se transfieren llamadas. Entonces no se responde la llamada y el servidor está ocioso. Vamos a explicar ahora la columna cuándo está ocioso y cuándo no. Ahora, por ejemplo, si no llegan llamadas, como en este caso, entonces no se van a responder llamadas. Entonces el asistente está ocioso, o sea, no tiene llamadas que responder. Entonces, si no llegan llamadas, está ocioso. Si llegan llamadas, como en este caso, aquí llegaron llamadas y el asistente responde a las llamadas por los datos que vamos a tener aquí. Pero aquí, ¿qué pasó? Aquí tenemos que llega una llamada, que es el número aleatorio 25. Entonces buscamos, 25 está entre 22 a 55, llega una llamada, ¿ok? Llega una llamada, entonces tenemos que ver si es que se transfiere o no. 77 está entre 60 y 99, entonces no se transfiere, dice. Muy bien, entonces significa que cuando no se transfiere se lo responde el docente. Entonces el servidor no está trabajando. Es por esto que acá nos da 0 llamadas respondidas, número de llamadas respondidas, y el asistente está ocioso. Porque como no se transfirió la llamada a él, entonces está ocioso. Bien, entonces así, de esta manera vamos a ir llenando la tabla hasta la hora 11 para ir simulando. Ahora, ¿hay alguna pregunta en esta tabla? ¿Hay algo que tengan dudas de los datos que ya tenemos, me refiero, para comenzar a llenar la tabla? Bien, entonces vamos a empezar a llenar esta tabla. Vamos a empezar a simular. Pero voy a ver si es que... disculpen, aquí hubo un error. Una llamada no respondida. No respondidas. Y es que llegan 2 llamadas, se transfiere, sí. Una va al servidor, la otra llamada se transfiere, sí. Pero solo la primera va a ser respondida. Entonces, ¿cuántas no se responden? Una. Aquí estaba el error que le puse respondida, pero es no respondida. A ver, en este caso entran 4 llamadas. La primera
¿Se transfiere? Sí, nos dice que sí. Esta está acá. Acá si se transfiere, la segunda sí se transfiere. Entonces forma una cola. La tercera sí se transfiere también. Entonces forma una cola aquí. La cuarta no se transfiere. Y eso es porque llega aquí al docente. Entonces, ¿cuántas llamadas no se respondieron? 2. Porque la primera que llega al servidor se responde y como no se transfirió la cuarta, llega al docente. Entonces quedan estas dos columnas. Ahora sí, vamos a empezar a simular nuestra tabla, pero a partir del minuto 11. Acá, como la casilla donde no tiene nada, eso es porque ya no se necesita llenar. Por ejemplo, aquí ya no tenemos números aleatorios porque como no tenemos llamadas, entonces no ponemos ningún número aleatorio para ver si se transfiere o no, digamos. Entonces, vamos a tomar esta tabla como base para ir construyendo. El libro no nos da más datos de números aleatorios. Entonces nosotros nos vamos a dar cualquier número aleatorio. Voy a poner una hoja para colocar, como la ingeniera hace en clase, para generar números aleatorios. En Excel le ponen aleatorio, y les aparece un número. Y vamos a generar 100 números aleatorios. Vamos a generar 10, 3, 6, 9, 10. Hasta acá nomás. Generamos 100 números aleatorios para ir colocándolo. Lo que estoy haciendo ahorita es como la ingeniera les da, no sé cómo fue en su semestre, en mi semestre nos dio números aleatorios, pero nos dio así con decimales y arrastraba y ponía diagonal. En este caso, como nosotros tenemos números aleatorios enteros, acá números aleatorios enteros, entonces lo que hago es el número aleatorio que estaba en decimales multiplicarlo por 100 y ya tenemos los primeros números que son enteros. Entonces solo vamos a utilizar los números enteros, ¿ok? Para este caso. Como esta tabla, cuando yo jalo o cuando yo muevo la hoja, cuando hago algún movimiento, se cambian los números aleatorios. Yo voy a fijar esta tabla. Solo como información para si es que quieren generar números aleatorios y quieren fijar estos números aleatorios. A ver, como decíamos que solo vamos a ocupar los números enteros, vamos a dejarlo así y vamos a fijar esta tabla. ¿Cómo la fijamos? Vamos a seleccionar todos estos 100 números y vamos a copiar. Le damos a copiar y luego le damos a pegar, pegado especial, valores. Le damos en aceptar y si se fijan, cuando yo genero números aleatorios así
normales, cuando yo hago algún movimiento, se cambian todingo los demás. Entonces, lo que yo hice acá, al seleccionar, luego copiar y luego darle pegado especial y valores, es hacer que estos números queden fijados cuando yo arrastre. ¿Ven? Estos números son aleatorios, pero ahora cuando yo cambio, hago algún movimiento, ya no varían como estos acá. Bien, entonces yo voy a tomar números aleatorios de esta fila, de esta hoja. Entonces voy a copiar y pegar mis números aleatorios acá. Tengo números aleatorios y voy a ir pegando para que ya los tenga listos, digamos. Acá pego. Voy acá y pego. Aquí vamos por la tercera. No nos tocan estos números aleatorios. Entonces, estos números aleatorios fueron para las llegadas de las llamadas. Y luego voy a crear otro número aleatorio para los demás. Una pregunta, la ingeniera les dijo que iba a entrar simulaciones, que el anterior semestre no entró. Pegar. No,